¿Realmente funcionan las sanciones económicas? Hola, bienvenidos a Éxito Financiero. Durante el desarrollo del canal nos encargaremos de brindarte la información más destacada y valiosa sobre economía y finanzas. Por eso, si te apasionan estos temas, te invitamos a que te suscribas, actives la campana de notificaciones y nos dejes un like. Así te mantendrás a la vanguardia para lograr el éxito financiero que tanto deseas. Una sanción es una pena impuesta a individuos, a otro país o a individuos que son ciudadanos de otro país. Es una política internacional y un arma de presión económica que puede definirse como una técnica del palo y la zanahoria para lidiar con el comercio y la política global. Para muchos formuladores de políticas, las sanciones económicas se han convertido en la herramienta preferida para responder a los principales desafíos geopolíticos como el terrorismo y los conflictos. Es por ello que si deseas conocer a fondo cómo trabajan y las repercusiones que tienen las sanciones, te invitamos a que te pongas muy cómodo y disfrutes hasta el final de nuestro video. Sin más preámbulos, comencemos. Los gobiernos y organismos multinacionales imponen sanciones económicas para tratar de alterar las decisiones estratégicas de actores estatales y no estatales que amenazan sus intereses o violan las normas internacionales de comportamiento. Los críticos dicen que las sanciones a menudo están mal concebidas y rara vez logran cambiar la conducta de un objetivo, mientras que los partidarios sostienen que se han vuelto más efectivas en los últimos años y siguen siendo una herramienta esencial de política exterior. Las sanciones han sido la característica definitoria de la respuesta occidental a varios desafíos geopolíticos, incluidos el programa nuclear de Corea del Norte y la intervención de Rusia en Ucrania. ¿Qué son las sanciones económicas? Las sanciones económicas son la retirada de las relaciones comerciales y financieras habituales con fines de política exterior y de seguridad. Las sanciones pueden ser integrales y prohibir la actividad comercial con respecto a todo un país, como el antiguo embargo de Estados Unidos a Cuba, o pueden ser selectivas bloqueando las transacciones de y con empresas, grupos o individuos particulares. ¿Cuándo se utilizan las sanciones? Los gobiernos nacionales y organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea han impuesto sanciones económicas para coaccionar, disuadir, castigar o avergonzar a las entidades que pongan en peligro sus intereses o violen las normas internacionales de comportamiento. Las sanciones se han utilizado para promover una variedad de objetivos de política exterior, incluidos contraterrorismo, la lucha contra el narcotráfico, la no proliferación, la promoción de la democracia y los derechos humanos, la resolución de conflictos y la seguridad cibernética. Las sanciones, si bien son una forma de intervención, generalmente se consideran un curso de acción de menor costo y menor riesgo entre la diplomacia y la guerra. Los formuladores de políticas pueden considerar las sanciones como una respuesta a crisis extranjeras en las que el interés nacional es menos que vital o donde la acción militar no es factible. Los líderes en ocasiones han emitido sanciones mientras evaluaban acciones más punitivas. ¿Cuál es el proceso de sanciones de la ONU? Como principal organismo de gestión de crisis de la ONU, el Consejo de Seguridad puede responder a las amenazas globales cortando los lazos económicos con grupos estatales y no estatales. Las resoluciones de sanciones deben ser aprobadas por el Consejo de 15 miembros por mayoría de votos y sin veto de ninguno de los 5 miembros permanentes: Estados Unidos, China, Francia, Rusia y el Reino Unido. Los tipos más comunes de sanciones de la ONU que son vinculantes para todos los Estados miembros son la congelación de activos, las prohibiciones de viaje y los embargos de armas. Los regímenes de sanciones de la ONU generalmente son administrados por un comité especial y un grupo de monitoreo. La Agencia Policial Global Interpol ayuda a algunos comités de sanciones, en particular a los relacionados con Al-Qaeda y los talibanes, pero la ONU no tiene medios independientes de aplicación y depende de los Estados miembros, muchos de los cuales tienen recursos limitados y pocos incentivos políticos para enjuiciar el incumplimiento. La evidencia anecdótica sugiere que la aplicación de las sanciones de la ONU suele ser débil. Antes de 1990, el Consejo impuso sanciones contra solo 2 estados, Rodesia del Sur en 1966 y Sudáfrica en 1977. Sin embargo, desde el final de la Guerra Fría, el organismo ha utilizado sanciones más de 20 veces, la mayoría de las veces dirigidas a las partes en un conflicto intraestatal como en Somalia, Liberia y Yugoslavia en la década de 1990. Pero a pesar de esta cooperación, las sanciones a menudo generan divisiones y reflejan los intereses contrapuestos de las potencias mundiales. ¿Te está gustando nuestro video? Pues no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Ahora bien, acompáñanos hasta el final para que te
enteres lo más relevante sobre las sanciones y el detalle de cómo trabajan. ¿Cómo es el proceso de sanciones en la Unión Europea? Por su parte, la Unión Europea impone sanciones conocidas más comúnmente en el bloque de 28 miembros como medidas restrictivas como parte de su política exterior y de seguridad común. Debido a que la Unión Europea carece de una fuerza militar conjunta, muchos líderes europeos consideran que las sanciones son la herramienta de política exterior más poderosa del bloque. Las políticas de sanciones deben recibir el consentimiento unánime de los Estados miembros en el Consejo de la Unión Europea, el organismo que representa a los líderes de esta unión. Desde su creación en 1992, la Unión Europea ha impuesto sanciones más de 30 veces. Los analistas dicen que las sanciones integrales que el bloque impuso a Irán en 2012, que luego levantó en 2015 como parte del acuerdo nuclear, marcaron un punto de inflexión para la Unión Europea, que anteriormente había tratado de limitar las sanciones a personas o empresas específicas. Los estados individuales de la Unión Europea también pueden imponer sanciones más severas de forma independiente dentro de su jurisdicción nacional. ¿Cuál es el proceso de sanciones en los Estados Unidos? Estados Unidos utiliza sanciones económicas y financieras más que cualquier otro país. La política de sanciones puede originarse tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Los presidentes suelen iniciar el proceso mediante la emisión de una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional en respuesta a una amenaza extranjera inusual y extraordinaria. Esto otorga al presidente poderes especiales para regular el comercio con respecto a esa amenaza por un periodo de un año, a menos que sea prorrogado por el presidente o terminado por una resolución conjunta del Congreso. Las más de 2 docenas de programas de sanciones estadounidenses existentes son administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros o FAC, el Departamento del Tesoro, mientras que otros departamentos, incluidos Estado, Comercio, Seguridad Nacional y Justicia, también pueden desempeñar un papel integral. Por su parte, las autoridades estatales y locales, particularmente en Nueva York, también pueden contribuir a los esfuerzos de cumplimiento. En 2019, Estados Unidos tenía regímenes de sanciones integrales contra Cuba, Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria, así como más de una docena de otros programas dirigidos a personas y entidades relacionadas con ciertas crisis políticas o ciertos tipos de conductas delictivas sospechosas como narcotráfico. ¿Cómo cambiaron los ataques del 11 de septiembre la política de sanciones? En concierto con sus aliados, el gobierno de Estados Unidos lanzó un esfuerzo total para desbaratar la infraestructura financiera que apoya a terroristas y delincuentes internacionales. Esta campaña se centró en las puertas de entrada del sistema financiero global y se basó en un puñado de nuevas autorizaciones otorgadas a agentes estadounidenses en los días posteriores a los ataques. El 23 de septiembre, el presidente George Bush firmó la Orden Ejecutiva 13224, que otorgó a los funcionarios del Departamento del Tesoro una amplia autoridad para congelar los activos y las transacciones financieras de las personas y otras entidades sospechosas de apoyar el terrorismo. Semanas más tarde, Bush otorgó al Tesoro amplios poderes para designar jurisdicciones e instituciones financieras extranjeras como preocupaciones principales del lavado de dinero. ¿Qué son las sanciones extraterritoriales? Tradicionalmente, las sanciones prohíben que solo las corporaciones y los ciudadanos de un país o región hagan negocios con una entidad incluida en la lista negra. Sin embargo, las sanciones extraterritoriales, a veces llamadas sanciones secundarias o boicot secundario, están diseñadas para restringir la actividad económica de gobiernos, empresas y ciudadanos de terceros países. Como resultado, muchos gobiernos consideran estas sanciones una violación de su soberanía y del derecho internacional. ¿Funcionan las sanciones? Muchos académicos y profesionales dicen que las sanciones, en particular las sanciones dirigidas, pueden tener al menos un éxito parcial y deben permanecer en las herramientas de los responsables de la política exterior. Las evaluaciones de las sanciones deben considerar lo siguiente: la dinámica de cada caso histórico varía inmensamente. Las sanciones que son efectivas en un entorno pueden fallar en otro, dependiendo de innumerables factores. Programas de sanciones con objetivos relativamente limitados generalmente tienen más probabilidades de éxito que aquellos con grandes ambiciones políticas. Además, las sanciones pueden lograr el efecto económico deseado, pero no logran cambiar el comportamiento. Las sanciones de la ONU sobre Afganistán en 2000 y 2001 cobraron un alto precio, pero no lograron que el régimen talibán entregara a Osama Bin Laden. Las sanciones a menudo evolucionan con el tiempo. Una ilustración clásica de esto es el régimen estadounidense sobre Irán. Excepto por un breve periodo en la década de 1980, Washington impuso sanciones a Teherán desde que los estadounidenses tomaron rehenes en 1979. Sin embargo, el alcance de estas medidas y la lógica detrás de ellas han cambiado drásticamente. Solo se pueden determinar las correlaciones, no las relaciones causales. Muchos creen que las sanciones de la ONU impuestas a Liberia en 2003 ayudaron a provocar el colapso del régimen de Charles Taylor, pero muchos factores nacionales e internacionales podrían haber jugado un papel
papel más decisivo. Lo que importa es la utilidad comparativa de las sanciones, no simplemente si han logrado su objetivo. Es posible que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia no hayan terminado con la crisis en Ucrania, pero otros cursos de acción, incluida la inacción, pueden haber tenido peores resultados y costar más. En algunos casos, las sanciones pueden ser simplemente una expresión de oprobio. Desarrollo de un enfoque completo. Una estrategia eficaz a menudo vincula las medidas punitivas como las sanciones y la amenaza de acción militar con incentivos positivos como la ayuda financiera. Algunos analistas señalan como buen ejemplo la estrategia de Libia adoptada por Estados Unidos y sus aliados a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000. Establece metas alcanzables. Es probable que fracasen las sanciones dirigidas al cambio de régimen o que ofrecen al gobierno objetivo pocos recursos, excepto lo que cree que sería un suicidio político. Muchos expertos citan el embargo estadounidense sobre el régimen de Castro como una advertencia. Generar apoyo multilateral. Cuantos más gobiernos firmen las sanciones mejor, especialmente en los casos en que el objetivo es económicamente diversificado. Las sanciones contra el régimen del apartheid en Sudáfrica en la década de 1980, el Irak de Saddam Hussein en la década de 1990 o contra Irán y Rusia en la actualidad no serían tan poderosas sin el apoyo multilateral. Que sea creíble y flexible. El objetivo debe suponer que las sanciones se incrementarán o reducirán en función de su comportamiento. En 2012, la administración de Obama respondió a las importantes reformas políticas en Myanmar, relajando algunas restricciones financieras y de inversión. Terminó el programa de sanciones en 2016. En este caso, sin embargo, los líderes de Myanmar pronto intensificaron los abusos contra la minoría rohingya de su país y Estados Unidos volvió a imponer sanciones a principios de 2019. ¿Piensas que las sanciones son una medida desesperada que adopta un gobierno para poder tener el control sobre otro país? ¿Consideras que son realmente buenas y útiles? Esperamos tu opinión en los comentarios. Antes de terminar, queremos agradecerte por haber visto este video. No te olvides de darle clic al botón de me gusta. Además, si deseas seguir al tanto de este tipo de información, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que puedas mantenerte al día. Te esperamos para la próxima.